Dice lo mismo que dice allá, que leímos en Hebreos. Dice, veámoslo desde el 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Lo que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Primero, fe para concebir hijos en medio de Egipto. Punto 1. 2. ¿Cuál era la orden del faraón? ¿Cuál era la orden del sistema? ¿Cuál era la orden de Egipto? Matar a los varones. Aquí le hago un paréntesis. Esa es la misma orden que hoy el sistema tiene implementado. Asesinar espiritual y emocionalmente a los varones. Por eso crece cada día más el homosexualismo. Piénselo. En las escuelas, ¿cuántos hombres son los que dan clase en una escuela a los niños? ¿Cuántos serán los varones que dan clase a los niños? No hay. Muy poquitos. Entonces, en las escuelas, a los niños se les enseña ¿a qué? A comportarse como las niñas. ¿Qué le dicen al varón? Compórtese como las niñas, sea juicioso, vea, las niñas son juiciosas. Póngale ojo para que usted despierte por el Espíritu Santo. Y en casa, ¿quién es la que corta el bacalao? O sea, la que maneja y hace y toma decisiones y tiene el control. ¿Perdón? La mujer. Ahí los varones están todos calladitos. Ahí estamos calladitos todos. Ludwig apenas respira. Alejandro se le fue la saliva de la boca. Aquí lo vi, tranquilo. Yo ya no tengo ni saliva, mí. Yo ya aprendí ni a respirar. ¿O no, mi amor? ¿Ustedes qué creen? Yo vengo acá a hacer todo lo que ella me dice que tengo que hacer. ¿Que no? Ay, mío. ¿Me van entendiendo? ¿Qué pasa con qué se está haciendo con los varones? Asesinando su identidad. En esa época, ¿qué era lo que el sistema había ordenado para los niños varones? Matarlos. Pero no dice que matar a las niñas. Ahora usted dice, a ver, ¿por qué eso? ¿Por qué matar varones y no niñas? Dígame, ¿quién es la que reproduce? La mujer. Luego, si la táctica era que el pueblo de Israel no creciera, sería mejor que matar mujeres. Pero la visión del enemigo es matar a los varones. Que los varones en casa estén muertos. Que no ejerzan su liderazgo. Que no sean cabeza. ¿Y cómo se han levantado esos varones? Primero fui yo. Sobreprotegido por mamá. Tan sobreprotegido que me hizo daño. Mamás, sigan consintiendo a sus hijos. Sobre todo los varones, pobrecitos, que yo no puedo que no sufra. Ojo, familia. Capítulo 2, versículo 2. Fe para concebir. 2. Fe para hacer que cuando la orden era cuál. Lo escondieron. Tomaron la decisión de ser valientes y esconder al hijo. ¿Cuánto tiempo duraron escondiéndolo? Dice allí que 3 meses.
¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? Dice, no pudiendo ocultarlo más, versículo 3, ¿qué dice? A ver, miren la Biblia, no me miren a mí. Dice que ellos, o dice que ella. ¿Ellos o ella? Ella. La mamá tomó una arquilla de juncos, la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué hizo esta mujer? Agarró al niño y lo puso ¿en dónde? En el río. ¿Qué significaba poner a su hijo en el río? Entregarlo. Pero miren la fe, ojo, miren la fe. ¿Se acuerdan del versículo que vimos hace unas semanas? Echa tu pan sobre las aguas y después de algunos días lo recibirás. Aquí está una mujer que no está desesperada. ¿Por qué ella hizo esto? Porque esa mujer había recibido dirección de Dios con un plan maravilloso. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. El problema es que nosotros no sacamos el tiempo para oírle a Dios el plan para educar un hijo. Miren, yo aprendí de mi papá y de mi mamá lo que es respetar. A mí, con toda humildad los digo, a mí en el CENTI no me tuvieron que enseñar lo que es respeto. Yo lo aprendí de mi papá y de mi mamá. Yo aprendí de mi papá y de mi mamá a trabajar. A mí en el CENTI no hubo un líder que me dijera, vea Manuel, usted tiene que trabajar y tiene que hacer esto. No, nunca, nada, ningún líder me lo dijo. En estos 32 años que yo en el CENTI. A mí nunca en el CENTI me tuvieron que enseñar que yo debía capacitarme y estudiar. Eso lo aprendí de mi padre y de mi madre. Mi papá es un hombre que tiene 85 años, nunca vivió en los Estados Unidos y habla inglés. Y sigue estudiando inglés y tiene 85 años. Y cada vez que me hablo con él, adivine la pregunta. Y me habla solo en inglés. Y me dice, ¿y usted lleva 5 años en Estados Unidos y todavía con el Jezbel o el Mondongo? 85 años, papá sigue estudiando. Él me lo enseñó a mí, no me lo enseñaron en el CENTI. Yo aquí en el CENTI, en el CENTI nunca me enseñaron a ser honesto. Eso me lo enseñó mi papá y mi mamá. Papá y mamá me enseñaron a mí a ser cumplido, a llegar a las citas a la hora que es, a tener una agenda. Eso no me lo enseñó a mí el CENTI. Me lo enseñó papá y mamá. En otras palabras, papá y mamá solo me enseñaron a producir. Pero resulta que cuando yo me casé, empecé a darme cuenta que a mí nadie me preparó para ser papá. Pero fue aquí en el CENTI donde Dios me enseñó a mí a ser padre, y ahí voy todavía. Aquí en el CENTI fue donde me enseñaron a tener temor de Dios, a orar, a ayunar. En mi casa, papá y mamá nunca se interesaron por eso. Nunca vi a mi padre y a mi madre con la Biblia en la mano enseñándome. Nunca. Cuando yo llegué al CENTI, aquí me enseñaron lo que es vida sexual sana. Yo empecé mi actividad sexual a los 12 años en un prostíbulo. Ya se imaginan llevado por quién. Y fueron 10 años
de una rica experiencia en sexo. Y cuando me fui a casar con Analú, en la luna de miel no tuve sino una opción. A mí se me unía el cielo con la tierra, de solo imaginarme cómo iba yo a tener intimidad con mi esposita. Y no era capaz. La única que tuve fue que me tocó emborracharme. Me tiré la luna de miel. 4 días de luna de miel, 3 días estuve borracha. ¿Y saben por qué? La única vez que Ana Lucía a mí me vio contrarios. Pero yo lo hice para evadir. Y bendito sea Dios por el Senti, por los hijos, los líderes de esa familia, de los líderes que me enseñaron y me ayudaron a mí y la vida de Analu a renovar todo lo que tenía que ver con el sexo. Pero a mí eso no me lo enseñaron en casa. Yo le doy gracias a Dios porque en el Senti me han enseñado a ser esposo, a ser padre, a ser el amante de Analu. Cuando yo tuve a Laura, la que tiene hoy 30 años, en mis brazos, tenía una hija y yo no sabía lo que era ser papá. Y la verdad les quiero confesar, aunque andaba enamorado de Analu, cuando yo recibí a Cristo me di cuenta que yo a ella no la amaba. Me amaba era a mí mismo. Era un egoísta que solo me interesaba que ella me hiciera lo que me tenía que hacer como la sirvienta, porque esa es la mentalidad general. Yo me caso con mi mujer, pero estoy hablando de la mentalidad muy colombiana, porque ella es la que me tiene que cocinar, y me tiene que organizar la ropa, y me tiene que hacer, y cuando yo llego a casa, y hay que no llegue y yo no esté, que no esté lista la comida. Ojalá haya cambiado eso, no sé cómo habrá cambiado. Cuando llega uno aquí a este país, ¿cómo es? Entonces así es, papito, bájese que se le acabó el reinado. ¿Estamos o no? Señores, es lo que les quiero hacer entender. A mí mi casa me enseñó a cómo producir, pero papá y mamá, porque no conocieron de esto, porque no quisieron, porque nadie les habló, porque no sé la razón, pero ellos nunca me enseñaron a aprender a vivir. Me enseñaron a hacer plata, pero no a aprender a vivir como Dios dice que debemos vivir. ¿Qué hizo estos dos papás que hicieron con Moisés? Lo enseñaron a vivir. Le enseñaron principios. Y eso es lo que tú, Ale y Mabelita, no se olviden. Es el compromiso que hoy van a hacer delante de Dios y responsabilidad. La niña será lo que ustedes decían. Si neciamente Ale y Mabelita dijeran, vamos a dejar que Sofía crezca y que cuando ella tenga 15 años elija si ama o no ama al Señor. Desde ya hay que orar con la niña. La niña ya tiene que empezar cuando le digan, Sofi, vamos a orar. Fue muy lindo ver el video de tu hijita. Luego yo vi un video. ¿Cuál fue el video? No, ya sé. El niño de Henry y Vicky. Jaydan. Lo vi sentado, le sacaron el video, estaba en el carro y estaba reprendiendo al enemigo, pidiendo, y no estaba mencionando al diablo para que ustedes van a decir, ay, es que al niño le lavaron el cerebro. No, ¿sabe qué estaba pidiendo? La sangre de Jesús sobre su vida. ¿Cuántos tiene el niño? ¿Cuántos años tiene? 3 añitos. Eso es lo que tenemos que entender, que hoy Ale y Mabel se están comprometiendo con Dios. Y por supuesto el Senti, su familia espiritual, a ayudarles y a respaldarles. Versículo 9.
¿qué hizo la mamá de Moisés? Ah, bueno, ¿qué pasó? Lo ponen en el río, ¿y qué hace Dios? Hace que en el versículo 5 apareciera un personaje. ¿Qué personaje? Sale la hija del faraón a bañarse en ese momento. ¡Qué casualidad! Bueno, ¿qué dice ahí? ¿A quién fue que salió? Ahí dice que se fue a lavar al río. Ahí tenía ducha particular. Era la hija del faraón. Salió a bañarse y qué casualidad. Ella que sale y el niño que pasa. Y la mujer va, abre la canastica, ve al niño y se da cuenta de ¿qué? Que era un niño judío. Ojo, por favor. Se da cuenta que es un niño judío. Y según su papá, ¿qué orden había dado? ¿Y qué hizo esta mujer? No siendo temerosa de Dios, fue valiente y se arriesgó y no mató al niño. Más bien, ¿qué hizo? Lo agarró. ¿Una hermana de quién? La mamá de la mamá, o sea, la tía. La tía. Estaba por ahí. Aquellas tías alcahuetas, tíos alcahuetes, que no hacen sino consentir a los chinos. ¿Estaba cerca de quién? De la hija del faraón. Cerca de la hija del faraón, para que usted se dé cuenta dónde es que los hijos de Dios debemos estar. Cerca de gente que toma decisiones para influir positivamente en ellos. Y fue y le dijo: yo le consigo a alguien que le dé mamá, que le dé leche. Adivina, adivinador, ¿a quién iba a recomendar? La madre. Vea versículo 9. ¿Cuánto tiempo estuvo la mamá de Moisés con Moisés? La verdadera mamá. Es que cuando el niño creció. El niño creció. ¿Y lo qué? Lo crió. Lo crió. ¿Cómo le parece? ¿Cuánto tiempo? Claro, hay mamás que llevan, el niño tiene 40 años y todavía lo están criando. El niño ya está casado y todavía están criando al muchachito. Están criando a la muchachita. ¿Cuánto es el tiempo de criar? ¿Cuánto es el tiempo de criar? ¿Cuándo es que un hijo está implementado para vivir la vida? Por ejemplo, escúchenme, se lo suplico en el nombre de Jesús, pongan atención a eso. Le pongo a usted en este lado de la balanza lo siguiente: que su hijo haga CF1, CF2, CF3, y en la otra balanza que sea profesional, sea honesto. ¿Usted qué le dice a su hijo? No es así. Usted está pensando usted tiene que trabajar, usted tiene que producir, usted tiene que tener una profesión que le dé plata. Si usted lo revisa genuinamente en su corazón, usted no está ayunando para que sus hijos hagan CF1. ¿Sabe por qué? Porque usted mismo, papá y mamá, no está haciendo adiestramiento. ¿Con qué autoridad le dice usted a su hijo: haga CF1, mijo? Cuando el niño usted nunca lo ha visto haciendo CF1. Cuando el niño se levanta y son las 5:30 de la mañana y su papá y su mamá están durmiendo. Cuando sus hijos han visto a su papá ayudando, clamando, buscando las cosas de Dios, no lo ven. Y entonces cuando vienen al CENTI o a la iglesia, el niño entra en confusión, porque escuchan al papá y a la mamá de una forma y en la casa somos de otra. Tranquilas, a mí me ha pasado. Hace muchos años en el Ecuador, yo les conté a ustedes una historia. Mi hija mayor tenía 5 añitos. Íbamos por una reunión y entonces en el Ecuador están el betún. Eran unas cajitas de betún, pero resulta que las cajas ecuatorianas es para gente inteligente,
porque allá en el Ecuador, en esa época, no le ponían la mariposita. ¿Se acuerdan de la mariposita para abrir la tapa? En Colombia sí era con mariposita. Y entonces yo empiezo a sacarla esta y yo afanado y con estas uñas mías. Y entonces digo yo, ay, estos ecuatorianos brutos. ¿Sabe qué me dijo mi hija? 4 años. Al frente estaba la niña. Me dijo, papi, si hace 8 días allá en el atril les dijiste que los amabas a los ecuatorianos. Entonces, ¿qué tuve que hacer ese día? Me puse a llorar y le tuve que pedir perdón a mi propia hija. A la siguiente sábado, porque ese sábado teníamos la famosa movilización, tuve que en las raíces pedirle perdón a todos los ecuatorianos. ¿Saben por qué? Porque es ser un hipócrita. Estar hablando de Cristo y decirle a la gente, es que yo los amo a ustedes ecuatorianos, y allá en lo escondido, en el cuarto de mi casa, delante de mi hija, decir que ecuatorianos tales. Yo era cristiano y siervo de Dios. Me han pasado, no sé si le habrá pasado a usted, a mí me ha pasado, no me vuelve a pasar, porque fue duro tener que pedirle perdón a Dios y tener que pedirle perdón a mi hijita, y fue duro ir a pararme en la frente de los ecuatorianos a decirles perdónenme, he sido deshonesto con ustedes y he sido un hipócrita mentiroso. Oren por su líder porque hasta fruto de eso alguien se fue del distrito. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. Claro, el tipo hizo cálculo y dijo, no, pues, ¿yo qué hago metido en este centro y si este es un hipócrita? Gracias a Dios el tipo confesó el pecado. 11:24 y vamos aterrizando para que oremos. Y tengamos nuestra linda ceremonia. Hebreos 11:24. ¿Ah? No se sabe. Pero si usted quiere saber cuánto es el tiempo en que debe criar a sus hijos, es cuánto es el tiempo, cuánto a usted le gustaría que su hijo ya tuviera madurez para conocer las cosas espirituales, ser equilibrado emocionalmente y ser desarrollado físicamente. Depende de usted. ¿Okay? Hebreos 11:24. Lo que usted hizo hasta los 18 años para allá. Ya Moisés está adulto. Escuchen, familia. Estamos, Hebreos 11:24. Moisés ya está adulto. ¿Cuántos años tiene? 40. ¿Qué había pasado con Moisés? Dios permitió que su mamá y su papá estuvieran cerca de él y lo implementaron con teoterapia. Ministraron en su vida espiritual, le enseñaron las cosas de Dios, le enseñaron a orar, le enseñaron a producir, le enseñaron a pagar impuestos, le enseñaron a hacer las cosas decentemente, no a hacer negocios truchos, le enseñaron a pedir perdón. Eso lo veía él en su papá y su mamá. A la vez, Dios permitió que Moisés se levantara en la mejor universidad del poder del mundo en ese momento. El imperio egipcio era el imperio mundial que gobernaba el mundo. Él aprendió el lenguaje egipcio, él aprendió el sistema egipcio, él era un hombre príncipe, hijo de la hija del faraón, era el nieto putativo del faraón. Póngale cuidado. Hebreos 11:24. Léalo bien. ¿Qué dice? Por la fe Moisés, hecho ya que maduro. Por la fe Sofía, ya grande, madura. Ahí será cuando Ale y la niña Mabel pasen el examen delante de Dios. Mi hija Laura tiene 30 años. Desde los 18 está viviendo sola. Ahí el examen lo tenemos que pasar Ana y yo. Y ahí viene la otra bellezura.
Ay, Dios mío. Ahí vamos. Sí, que ya la otra. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Subraya esa palabra, por favor. Rehusó. ¿Qué significa rehusar? Rechazó. ¿Qué rechazó? Rechazó llamarse hijo de la hija del faraón. Ojo a eso. Apunte esta palabra, por favor. Apúntela allí. Rehusó que le cambiaran su identidad. Él había nacido en Egipto. Se había criado en el ambiente egipcio. Pero él, ¿cuál era su identidad? Hebreo. Y él sabía que era hebreo. Él sabía que era de Dios. Él conocía al Dios de los cielos. Él conocía la Torá. Él conocía lo que la Biblia enseñaba. Pero no se lo enseñaron en las universidades de Egipto. Y yo le digo, papás, mamás, por favor, a sus hijos no los va a formar el colegio evangélico más tenaz del mundo, aunque van a ayudar. Se lo voy a decir así, a sus hijos aquí en el CENTI no se los vamos a formar. ¿Usted cree que allá en la universidad cristiana le van a formar a su hijo? No. Es en el único lugar donde Dios ha definido que se forme el carácter de un niño, de un adolescente, para que sea varón o varona en la casa. Pónganle cuidado. Ah, que estoy divorciada y estoy sola. Pues divorciada no está sola, está con el Espíritu Santo y usted puede levantar a sus hijos con el temor de Dios. Y no tiene que andar buscando marido, tampoco tiene que andar evitándolo. Sí, sí, porque hay algunas que... Claro, yo sé que el que se quema con leche cuando ve la vaca se asusta. Claro, yo lo entiendo. Lógico, usted le fue mal con su marido, ese marido era un... Claro, usted ve a otro hombre y dice es igual y peor, todos son iguales. No, qué pena, no todos son iguales. Lo mismo se aplica para las mujeres. Hay peores. Digo, hombres y mujeres. Bueno, entonces familia, esta prueba es la que pasa y tiene que enfrentar. Cuando Moisés enfrenta la vida, lo primero que él hace es que dice, no, yo soy hebreo, rehúso llamarme como hijo de la hija del faraón. ¿Qué estaba rehusando? Apunte, ¿qué estaba rehusando? Estaba rehusando privilegios. Para ustedes, papás y mamás que andan, es que yo quiero que mi niño tenga privilegios. Tiene que aparecer en la danza, tiene que aparecer acá, en el colegio tiene que ser el primero y me lo tienen que tratar bien. Y ahí ningún profesor me lo puede gritar, porque ahí yo soy una leona, yo soy un león. Buscando privilegios. ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue y se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo solo te voy a pedir una cosita? A ver, mamita, ¿qué quieres? No, solo dos cositas. Uno, que cuando estés allá gobernando en el cielo, al lado derecho mi hijo y al otro lado el otro. O sea, no había sino dos puestos y ella quería al lado derecho su hijo y el otro el menor. Solo le faltó decirle, y usted, Jesús, cuando esté gobernando, párese porque yo me siento en un ratico y usted siéntese con las piernas. ¿Por qué? Mamás que andan pidiendo ¿qué? Privilegios. Apúntelo. Mamás y padres que andan buscando seguridad para los niños. Es que el niño no puede estar. Ya le firmaron el testamento. Ya se tiraron al pelado. Ya tienen organizado el testamento, porque cuando nos muramos hay que darle, y que el niño, porque el niño no puede sufrir, el niño no puede pasar nada, a él hay que darle honores. ¿Qué era lo que un hijo de la hija del faraón necesitaba? ¿Cómo lo trataban? Honores, riquezas, comodidad, poder, influencia. Ahí llegó el hijo de la hija del faraón.
¿Usted no cree que así no era? Así era. Y entonces ahí aparecían los esclavos con las cestas echándole aire. Ahí. Ay, no. Y así son muchos de los papás y mamás. Andan detrás de los niños. Ay, ¿qué mire que hijitos? Moisés rehusó eso. ¿Y qué hizo? Siga leyendo. Además de eso, ¿qué más rehusó? Rehusó ser tratado de manera especial. Él decidió ser ¿qué? Maltratado. ¡Wow! ¿Sabe por qué? Porque cuando un hijo o una hija pasa por problemas, es maltratado. Pero en el maltrato, ¿qué le hace al niño que está pegadito al Señor? Lo hace crecer, lo hace madurar, lo aterriza. El niño sabe qué es lo que le espera en la vida. El niño ve a su papá y a su mamá sufrir en el matrimonio por momentos. A algunos les gusta todo el tiempo, pero bueno, yo al menos por momentos. Y el niño entiende y dice, yo vi a mi papá y a mi mamá llorando, yo los vi arrodillados, los vi sufriendo. Eso madura a un hijo. Por favor, no le dé más plata a sus hijos. Se lo suplico, no les dé más plata a sus hijos. Y si ya son adultos y están viviendo en su casa, cóbrenles alquiler, cóbrenles los servicios. Háganlos cocinar, no les tienda la cama. Ay, pobre Sofía, la que le espera, Dios mío. Tranquila, madre. No pasa nada. Familia, oremos, ponle cuidado. Sofía, escuchen, Sofía, Ale, Mabel, no necesita herencias. Se lo suplico, Ale, se lo suplico en el nombre de Jesús. La niña no necesita herencia, la niña no necesita plata. La niña lo que necesita es legado. La niña no necesita comodidades, pues, las normales. No le des todo a tu hijita, Alex, te lo suplico en el nombre de Jesús. Mabelita, no se lo des todo. Aunque tengan $100,000 en el banco, cuando los tengan me avisan. No le den todo a la niña, así tengan plata. Acuérdense de eso, por favor. No le enseñen a la niña a reclamar derechos. En este país se levantan a los hijos enseñándoles derechos. Estos son sus derechos. Pero a nadie, a los niños acá les enseñan responsabilidades. Así no. Enséñale a la niña más responsabilidades que derechos. Tranquila, mamita. Después hablamos. Ya me está mirando como diciendo, deje que yo crezca y hablamos. Este sermón es para tu papá y tu mamá, mi amor. Lo que la niña necesita, Ale y Mabel, es un legado. Lo que ella necesita es carácter de Cristo en ella, identidad, llamado, propósito, proyecto de vida. Y termino con esto, hijitos. Pero ya mis hijos están muy grandes. Ya mis hijos hacen lo que se les da la gana técnicamente. Son juiciosos, pero hacen lo que se les da la gana. Usted aún con el Espíritu Santo puede ser una bendición para sus hijos. Aunque usted haya perdido el tiempo y haya perdido la oportunidad de haberlos agarrado así como está Sofía, usted con el Espíritu Santo puede salvar a sus hijos todavía. Créanme. Ahora, ya si un hijo es terco, necio, bruto, tuerca, terco, pero si usted se la juega con el Espíritu Santo con sus hijos,
Dios es fiel y Dios se la jugará con sus hijos. Así que vamos a hacer la ceremonia. La ceremonia es muy cortica. Lo importante era el mensaje. Ale, ojalá nunca se te olvide este tema. Te lo voy a mandar por internet para que lo... Doña Mabel, se lo voy a mandar. Y a todos los papás que estén interesados en recordar, yo les mando por email. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración para hacer la ceremonia. Bien, familia, vamos a prepararnos.